Estás escuchando Vivir Rodando. Entiendo que es un derecho tan importante porque tiene que ver con la vida y la salud de las mujeres. Sabemos por experiencia que la mujer tiene que decidir sobre su maternidad. O la dejan decidir libremente, como en el caso con garantía sanitaria, o lo va a hacer de manera insalubre, poniendo en riesgo su salud. Entonces, permitir que la mujer pueda decidir sobre maternidad es un derecho fundamental porque es la vida y la salud de las mujeres y decidir sobre su propio cuerpo y sobre si decide en un caso de un embarazo que no ha planificado, si lo continúa o no lo continúa. Es su vida, su salud y su cuerpo. Aquí os habla Raúl Cornejo, en un nuevo espacio de VR. A finales de los años 80, el director francés Claude Chabrol estrenaba la película Un asunto de mujeres, una película que le serviría para consolidar su figura de clásico del cine francés. Al igual que a su protagonista Isabelle Huppert, que haría uno de sus papeles más memorables, y es difícil escogerlo en la carrera de Huppert, también le serviría para seguir construyendo la que sería o es la carrera de la actriz cinematográfica francesa e incluso europea más relevante de la historia. Vemos lo chabroliano en Un asunto de mujeres, en una ciudad de provincias francesa, como siempre magníficamente recreada, y en ese tramo final de la película donde vamos a tener una detención, un juicio y una ejecución por guillotina, y además todo basado en un caso real, como solía hacer en varias películas Claude Chabrol, con los casos basados en crímenes reales. Y sí, vemos un crimen, pero no es la persona ejecutada quien lo ha cometido, sino un estado, un país o una idea. Ya no solo en un acto de crueldad, sino en un acto de hipocresía. En Un asunto de mujeres nos encontramos con la Francia ocupada por la Alemania nazi, de principios de los años 40. El caso real en que se basó Chabrol, adaptando un libro de Francis Spitzer, es la ejecución de Marie-Louise Girard en 1943, por haber practicado varios abortos. La condena fue especialmente cruel porque tras una época de cierta laxitud con las personas que realizaban abortos, con la llegada de los años 30 se volvió a criminalizar a las personas que realizaban estas prácticas. Muchas de ellas, como no, mujeres. Y bajo el régimen de Vichy, con el infame mariscal Pétain al frente, esta inflexibilidad y persecución se volvió ley. Como he dicho, la Marie-Louise Girard de Un asunto de mujeres toma cuerpo en la figura de Isabelle Huppert, una madre con 2 hijos pequeños que intenta sobrevivir en la durísima Francia ocupada. Se ve obligando a convivir con un marido al que no quiere y que es incapaz de encontrar trabajo. Marido que interpreta con un orgulloso patetismo François Cluzet. El único escape para la alegría de la Marie de Un asunto de mujeres desaparecerá pronto. Ese escape es el amor que siente por Rachel, una mujer que acabará siendo deportada por judía. Tras realizar con éxito un aborto improvisado a su vecina, Marie ve que hay otras mujeres que están en una situación parecida y comienza a realizar abortos clandestinos en su casa, siempre previo pago, con lo cual consigue unos ingresos con los que antes no contaba. La situación de Marie cambia mejor, la familia tiene algo más de dinero, pueden irse a una casa más grande, y Marie además encuentra otro negocio. Gracias a su amiga y prostituta Lulu, interpretada por esa Marie Trintignant, a la que tanto echamos en falta, empieza a alquilar habitaciones a prostitutas. Para que puedan ejercer su trabajo. La situación social y económica y el ánimo de Marie cambian tanto que vuelve a creer con cumplir su sueño de ser cantante, y además incluso comienza una relación con un joven amante, que además es una revista y colaboracionista. Y aquí es donde la película alcanza un vuelo, a priori peligroso, pero que a la vez resulta especial y fascinante. En Un asunto de mujeres, el aborto es esencial y a la vez invisible. Necesario, pero oculto. En la película prácticamente no vemos ninguno de los abortos que se realizan, y ni siquiera se verbalizan mucho.
Y ahí está donde está ese camino fascinante de la película. Parece darles mucha importancia la propia Marie. No hay dudas, no hay reflexiones o incluso reivindicaciones por parte de la propia Marie, ni una perspectiva moral, ética o incluso cristiana estando en los años 40. Y tampoco hay mucho miedo desde el punto de vista de cometer un delito. Aunque cuando Marie se enfrenta al hecho de que una de las mujeres a las que ha practicado un aborto ha fallecido, y parece que la persona y el personaje van a entrar en otra fase, enseguida el personaje vuelve a su estado natural y corre a ver a su joven y, recordemos, colaboracionista amante. La película no ahonda en el personaje Marie ni en un victimismo, ni en un patetismo, ni siquiera en un dramatismo excesivos. Dentro de unas condiciones duras, Marie no vive mal, e incluso de cierta forma prospera en la imposible Francia ocupada. Y por ello la elección de Isabelle Huppert como protagonista es tan acertada, porque en interpretar a mujeres fuertes, proactivas y complejas, quizás sigue siendo, y siempre lo ha sido, la número 1 en el mundo. Hasta que llega la parte final de la película, y llega la detención, la estancia en prisión y el simulacro de juicio, en donde el personaje de Marie es humillada y castigada por una serie de hombres, siempre hombres, que castigan el aborto desde una atalaya moral, hipócrita y reaccionaria. Hombres que castigan con toda la muerte fría e misericordia, ejecutada con toda la burocrática crueldad, a una supuesta asesina, según ellos, y creadora de ángeles. Hombres que no quieren conocer, o si lo conocen no les importa, el porqué de esos abortos caseros. Abortos a los que muchos de esos hombres no les importa requerir a sus mujeres, amantes o hijas cuando lo necesiten. Solo un personaje masculino parece ser que se salva, precisamente el abogado de Marie, que entiende la crueldad, el exceso y la injusticia que se está cometiendo. Y un abogado que tiene similitudes, precisamente, con el abogado que intenta salvar de la pena de muerte a su cliente en No matarás, de Kieslowski. Y así esos hombres que ajustician a Marie ven el aborto como un crimen, y no como lo que es, y como lo que será siempre, un derecho. Así ha sido la historia del aborto, no un asunto de mujeres, sino un derecho de mujeres generalmente gestionado, normalizado y ajusticiado por hombres. El cine ha mostrado y mostrará el aborto en varias ocasiones. El secreto de Vera Drake, La española Ocorno, April, Nunca casi nunca a veces siempre, Citizen Ruth, o quizá una de las grandes películas sobre el tema, 4 meses, 3 semanas, 2 días, del recientemente de nuevo palmarizado Christian Mungiu. Y muchas de esas películas son historias de clandestinidad, de peligro innecesario, de mujeres ayudando a otras mujeres, de estados represores apoyados en una idea perversa de la moral, como muestra la película de Chabrol. Y aunque se ha avanzado, es una realidad que sigue sin ser superada a pesar de que llevamos más de un cuarto del siglo XXI. Del aborto no solo no se puede hablar, sino que se debe hablar, especialmente para las nuevas generaciones. Pero siempre que hablemos del aborto, siempre que discutamos sobre él, hay un tema que es innegociable y que debe quedar siempre claro. Es un derecho de las mujeres. En Francia, de la ejecución de Marie-Louise Girard a que el aborto fuera incluido y protegido por la Constitución, primer país que lo hizo, han pasado 80 años. En España, tras el agujero negro de la dictadura de casi 40 años, el aborto es un derecho legal, seguro, confidencial y gratuito. Las mujeres pueden decidir por sí mismas abortar a partir de los 16 años. Más jóvenes ya entrará la figura del tutor. Impera la conocida popularmente como ley de plazos, donde una mujer puede abortar hasta 14 semanas. Entre 14 y 22, y más allá de 22, se necesitarán una serie de requisitos como informes médicos. Todo ello recogido en la Ley Orgánica 1/2023, que venía a modificar la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y mientras tanto el gobierno español actual está intentando incluir en la Constitución el aborto, tema del que escucharemos una opinión de una experta, la invitada que tengo hoy en el programa. El aborto seguirá siendo protagonista en cine o literatura, básicamente porque seguirá siendo perseguido y puesto en duda. Pero aunque esto pase, el mundo avanzará con él, porque además de un asunto de mujeres y un derecho suyo, es un derecho de toda la sociedad. Para hablar sobre el aborto y también de su situación en España, hablo con Francisca García, presidenta de ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Y para ello vamos a empezar por lo más básico. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una mujer cuando quiere interrumpir voluntariamente su embarazo? El proceso que tiene que seguir es distinto según comunidades autónomas. Yo trabajo en la comunidad autónoma de Andalucía, entonces el proceso que tiene que seguir
es acudir a su centro de salud. Digo, porque todas las clínicas que trabajamos, o la mayoría de las clínicas que trabajamos dentro de ACAIS, estamos concertadas con el servicio, en este caso en Andalucía, con el Servicio Andaluz de Salud, y en otras comunidades con determinados servicios de salud, y por tanto el aborto es gratuito para la mujer y se hace a través de conciertos con la sanidad pública. Por tanto, una mujer que quiera abortar, lo primero que tiene que hacer es ir a su centro de salud, solicitar a su médico o al profesional que se encargue de eso, dependiendo de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde se encarga no el médico, es una trabajadora social, ir a su centro de salud, solicitar una carta de derivación porque quiere interrumpir su embarazo, y con esa carta de derivación pedir una cita con los centros que están concertados, y que el profesional que la atiende en el centro de salud tiene obligación de darle todos los centros que están concertados en la comunidad autónoma correspondiente, para que pueda también decidir dónde quiere ir, y concertar una cita que se le dará, según los conciertos que tenemos, en menos de una semana, para que pueda interrumpir el embarazo. Con ese papel pide cita, va al centro autorizado y concertado para IVE, y con ese papel, pues en el centro hacen pues lo que lleva esta prestación sanitaria. Como toda prestación sanitaria, es atendida por el profesional correspondiente para que conozca en qué consisten los diferentes procedimientos instrumentales, farmacológicos, qué tipo de sedación, firma los consentimientos, se le informa del procedimiento y se le realiza. Para practicar el aborto hay dos métodos, el método instrumental o el método farmacológico, y cualquier mujer debe tener disponibles los dos métodos. Habla Francisca García. Quiero que todas las mujeres que acceden a la interrupción voluntaria del embarazo lo hagan con confianza, porque todos los centros que estamos especializados en IVE garantizamos que puedan decidir, más allá de interrumpir el embarazo, si lo hacen con un método u otro, que es otro derecho que consideramos que tiene la mujer. Es que creemos que es muy importante en ese sentido que también se garantice la ley, no solo en que la mujer tiene derecho a decidir sobre si interrumpe el embarazo o no, sino a decidir sobre con qué método lo interrumpe. Hay dos métodos hasta las 9 semanas que son seguros, pero que son muy distintos en cómo se hacen en su desarrollo, que es el método instrumental y el farmacológico. Para nosotros un compromiso de ACAI es que debemos de garantizar ambos métodos, y porque así lo dice la ley, y así debería de ser cuando esta prestación sanitaria se integra tanto en la sanidad pública, en la privada, en la concertada. O sea, la mujer tiene derecho a decidir no solo si interrumpe su embarazo, sino de qué manera lo realiza, igual que elige sobre otras prestaciones sanitarias. Y por tanto, hoy vemos que ese derecho a veces está diezmado, porque como se está integrando en muchos servicios, sobre todo desde la sanidad pública, es solo ofreciendo una manera de hacerlo, que es el aborto por la técnica farmacológica. Entonces, para nosotros es importante que sea gratuito, que la mujer pueda decidir con total autonomía, que se ofrezcan todas las técnicas, y que en ese sentido se garantice cuanto más libertad para la mujer, como en otras prestaciones sanitarias, así se haga. ¿Cuál es la opinión de Francisca o desde ACAI de esta ley de plazos que he comentado antes? ¿Es la mejor norma posible? ¿Se puede mejorar de alguna manera? Yo creo que en realidad esta norma, porque hemos trabajado con diferentes normas, o sea, desde el 85 al 2010 trabajamos con una norma donde consideraba que el aborto era un delito. La ley del 2010 supone un cambio cualitativo en la medida que considera que la mujer es la que va a decidir sobre su maternidad en las primeras 14 semanas, que es donde se dan más del 90% de los abortos, antes de las 14 semanas, y que a partir de ahí van a funcionar pues lo que se llaman condicionantes, la salud materna o fetal, y a partir de la semana 22 tienen que tener el consentimiento de esos diagnósticos médicos por un comité clínico. Yo creo que la ley del 2010 resuelve bastante bien el problema del aborto en España, como te decía antes, porque más del 90%, en este caso casi el 94% de las mujeres abortan antes de la semana 14, y por tanto por libre decisión. Y también se consiguió en el 2010 que estuviera integrada en la cartera de servicio y por tanto fuera gratuito para la mujer. Bueno, esa es la reforma del 2023, porque ya considera
que ni hay que esperar 3 días de reflexión, como decía la ley del 2010, que en ese sentido es la mejora de la ley, de la reforma de la ley de 2010 en el 23, que es que la mujer puede abortar a los 16 años, y se quitan los 3 días de reflexión que antes eran obligatorios. Cuando una mujer decidía abortar, tenía que esperar 3 días para que le pudiéramos dar la cita, porque se pensaba que, a diferencia de otras prestaciones sanitarias, esta sí necesitaba un tiempo de espera que para la mujer se hacía un poco insufrible y estaba nada justificado. El aborto es ilegal en varios países del mundo, en otros con restricciones, y en muchos lobbies, asociaciones o grupos presionan para limitarlo o prohibirlo. Y es obvio la ola reaccionaria y ultraconservadora que hay en el mundo contra ciertos derechos, incluido el aborto. Bueno, también es diferente después de la experiencia en Estados Unidos, donde el retroceso, ya lo garantizó Trump, nombrando a un miembro del Tribunal Constitucional, o poner un tribunal supremo que era a favor de la línea conservadora. También es una manera de trabajar en Estados Unidos. Realmente la línea conservadora o este ciclo conservador que nos toca vivir es posible que afecte a todos los derechos, y por tanto tendremos que seguir peleándolo. Ahora mismo existe una ley orgánica y una sentencia del Constitucional que defiende este derecho, pero como todos los derechos, y sobre todo los derechos que tienen que ver con las mujeres, habrá que seguir peleándonos si realmente en esta ola conservadora en la que estamos sumergidos, pues podría ser que en un futuro el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad estuviera cuestionado. De todas formas, ha habido diferentes intentos a lo largo de estos tiempos también en ese retroceso. Ya Gallardón intentó volver de nuevo a la ley del 85. Ahí tuvimos que pelear también ese intento de retroceso. Después, cuando llegó Mariano Rajoy, aunque no fue capaz de cuestionar la ley orgánica, también redujo el derecho de las menores, y de nuevo pasó la mayoría de edad en el aborto a los 18 años. Digo que en ese sentido sí que ha habido intentos de cambiarlo, y que lo seguirá habiendo, también lo pensamos, y en ese sentido pues creo que ahí lo único que podemos hacer, o lo que está en nuestras manos, es seguir peleando por que se mantengan esos derechos hoy ganados. Ya está, y no pensamos que haya ningún elemento más que no sea el seguir peleando por eso, el que garantice el que eso se siga manteniendo como es ahora, un derecho real. He hablado anteriormente de la inclusión en Francia del aborto en la Constitución. En España el gobierno actual está moviéndose en un sentido parecido. ¿Qué significaría esto? ¿Es importante o no tan importante? Francisca García, desde ACAI, habla de ello. En realidad, para nosotros, yo creo que en España ya está reconocido por la Constitución, porque está reconocido por el Tribunal Constitucional en el artículo 15 y en el artículo 10, y así lo confirman los derechos fundamentales. Lo que entendemos que es un paso atrás, que ahora se quiera meter en los derechos que no son fundamentales de la Constitución, en el artículo 42, que es donde están metidos otros derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que ya sabemos un poco que ese tipo de derechos no son derechos de obligado cumplimiento, como sí que son los fundamentales, y ahí sí que está metido en aborto según la sentencia del Constitucional del 2023. Por tanto, si lo suyo fuera meterlo en ese tipo de articulado, en la primera parte de la Constitución, sería un cambio cualitativo. Para nosotros es un retroceso reivindicar hoy, cuando ya está reconocido por el Tribunal Constitucional, el que se quiera incluir en el artículo 42. Sobre todo que no es de obligado cumplimiento, como son el primer articulado, o sea, que el primer articulado es de obligado cumplimiento, que son los artículos fundamentales del derecho, digamos, de la Constitución. Y en ese sentido, cuando se recurrió esta ley, el Tribunal Constitucional ya se posicionó al respecto, diciendo que sí que era un derecho protegido por la Constitución, y así estaba recogido en el artículo 15 y en el artículo 10, que habla del derecho de las mujeres a su autonomía personal, o el derecho de las personas a su autonomía personal, que ahí ya estaba recogido. En ese sentido, sí pensamos que tiene que haber un reconocimiento explícito al derecho al aborto, debería de estar recogido en ese articulado, no en el artículo 42, porque si no es un paso atrás en ese sentido que te estoy explicando, ¿no? ¿Y cómo de importante es que del aborto se informe bien, de forma científica, sosegada, tranquila?
sin caer en la desinformación. Y cómo de importante es que se haga desde una temprana edad, para que hombres y mujeres, sobre todo mujeres, se informen sobre lo que es el aborto. Bueno, yo pienso que el normalizar el aborto es una manera de luchar con el estigma, y yo creo que ahí tiene una labor muy importante, se tiene una labor muy importante a nivel institucional, de poner hilos, páginas web, atenciones telefónicas que informen de que hoy el aborto es un derecho reconocido por las mujeres y que es gratuito, y que la mujer no solo tiene derecho, según ley, a poder decidir sobre su maternidad, sino también a elegir de qué manera se lo hace, con qué tipo de sedación, que tiene muchos derechos. Yo creo que está una parte de la labor institucional y otra parte de la sociedad civil, la que formamos parte nosotros. En ese sentido, pues tenemos nuestra página web, tenemos una serie de recursos que ponemos para que la gente joven y la gente en general tenga acceso a eso, pero yo creo que la labor más importante es la institucional, que en los centros de salud se informe, igual que se informen de otras prestaciones sanitarias, de la citología, pues del derecho a que si no tiene una maternidad no deseada pueda interrumpir el embarazo en condiciones de seguridad y calidad que hoy se ofrece. Digo que en ese sentido creo que hay mucho por hacer a nivel institucional de que se considere una prestación sanitaria más, y en ese sentido se informe de la misma manera, además de que se formen a los profesionales para que se vaya integrando esta prestación sanitaria, se tenga mejor acceso, más allá de lo que de ampliando esos recursos, ¿no? Bueno, de todas formas, en la ley del 2010 hay un reconocimiento a considerar que la educación sexual y reproductiva, con todas sus vertientes, deba ser una asignatura integrada en todos los niveles educativos, y así está recogido en la ley del 2010. Sin embargo, eso no se ha implementado, o sea que la asignatura de salud sexual y reproductiva, que hay obligación de implementarla en todos los niveles educativos, desde los básicos hasta los superiores, eso no se ha hecho. Por tanto, esa asignatura sigue siendo, como os digo, todo está a nivel institucional, a nivel de educación y a nivel de normalizar esta prestación sanitaria como una prestación más. Un médico o personal sanitario puede acogerse a la objeción de conciencia para no realizar un aborto, pero debe haber un registro de objetores de conciencia, que no conlleve un impedimento para que el aborto se lleve a cabo. Como muchos hemos leído, alguna comunidad o cierta comunidad está luchando contra ese registro de objetores de conciencia. ¿Puede eliminarse o desaparecer ese registro de objetores de conciencia? Está claro que están obligados a tener también lo obliga, o sea que eso realmente podrán pelear más o menos, pero están obligados a hacerlo. No digo que la ley orgánica obliga a tener el listado de objetores. Otra cosa que se use como instrumento político para enfrentarse o sea, es un enfrentamiento ideológico y que hoy lo van utilizando políticamente, pero que al final la ley orgánica obliga, la ley orgánica del 2010-2023 obliga a que se hagan registros de objetores, y tienen todas las de perder. Otra cosa es que lo vayan a dilatar en el tiempo, pero eso es obligatorio. Y ya por último le pido a Francisca García una opinión o reflexión final de por qué el aborto es un derecho tan absolutamente fundamental. Entiendo que es un derecho tan importante porque tiene que ver con la vida y la salud de las mujeres. Sabemos por experiencia que la mujer tiene que decidir sobre su maternidad. O la dejan decidir libremente, como en el caso con garantía sanitaria, o lo va a hacer de manera insalubre, poniendo en riesgo su salud. Entonces, permitir que la mujer pueda decidir sobre maternidad es un derecho fundamental, porque es la vida y la salud de las mujeres, y decidir sobre su propio cuerpo y sobre si decide, en un caso de un embarazo que no ha planificado, si lo continúa o no lo continúa. Es su vida, su salud y su cuerpo. Dar las gracias a Francisca García, presidenta de ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Gracias por su tiempo y su sabiduría. Muchas gracias, ACAI, y muchas gracias a vosotros por haber escuchado el programa. Y un recuerdo muy sencillo y simple: el aborto en España es seguro, legal y gratuito para cualquier mujer. Y esperemos que en un futuro no muy lejano sea para cualquier mujer del mundo. Nos escuchamos.